muy buenas tardes a los asistentes. Este martes 6 de junio, festividad de San Norberto, que celebramos especialmente en esta casa por ser un santo referente absoluto en el mundo de la cristiandad y haber dado su nombre a grandes personas como mi padre, ¿no? No me voy a poner yo en primer término, pero sí a mi padre. Bueno, pues en esta festividad de San Norberto recibimos nuevamente, y es un habitual, prácticamente nos visita todos los meses y todos los meses con temas muy interesantes, al profesor Raad Salam, ¿no? Cuyo currículum, bueno, pues en algunas otras conferencias nos hemos extendido en su glosa, ¿no? En todos los libros que ha publicado, las clases que ha dado, las conferencias en las que ha participado, pero solo en eso ya nos llevaría unos minutos y creo que es más interesante dedicárselo al tema del que vamos a hablar y en el que él es un auténtico experto. Él siempre que nos ha visitado lo hace en su condición de experto en estudios teológicos, en religiones y concretamente también en el Islam, ¿no? Y él acaba de publicar este libro, La mujer bajo el yugo del Islam. Él, hay que recordar que es cristiano, pero de un país de origen árabe, con lo cual él ha convivido. No insultes, no soy árabe. Perdón, ¿qué te he dicho? Acláranoslo. Que no soy árabe. Bueno, pero entonces acláralo. Soy mesopotámico. Él es mesopotámico. Las iglesias orientales, Sí. en realidad los cristianos orientales, hay 6 ritos, entre ellos el rito caldeo. Nosotros somos mesopotámicos. El rito copto son coptos, los originales del país. Los árabes vinieron mucho más tardino, conquistaron el país. Es que yo, como te veo tan joven, por eso pensaba que no. Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias por joven. Bueno, pues hecha esta aclaración, en lo que no me confundo es que él es un experto en el Islam, no solamente porque lo haya estudiado a fondo, sino porque ha convivido con el Islam y eso puso en riesgo su propia vida como cristiano, ¿no? Entonces, más allá de sus conocimientos está su testimonio personal y eso es lo que hace que tenga una especial valía todo lo que nos cuente Raad Salam, con el cual ya os dejo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica presentación y feliz santo, ¿no? Y es una aclaración muy importante de conocer, porque la gran mayoría de la gente, sobre todo en Europa, no conoce las iglesias orientales. Hay 6 ritos muy importantes. Son el comienzo del cristianismo. El cristianismo empezó ahí, no aquí. Nosotros somos los frutos de las predicaciones de Santo Tomás en Mesopotamia. Por eso nosotros ni somos árabes, ni somos tampoco, como a mí cuando vine aquí a España al principio y me presentaba como árabe, musulmán converso, no sé, un cacao. Y no solamente eso, lo más triste, el que me presentó un día un obispo, que me presentó como un musulmán converso al cristianismo. Y encima que estaba leyendo que yo soy cristiano caldeo, digo, ¿pero qué teólogo eres tú? Y le dije así su cara. Por eso es muy importante de conocer eso. Aparte es que tengo el libro ahí todo sobre los cristianos orientales, que es un libro muy interesante como todos mis libros, que explica todo el comienzo del cristianismo, las iglesias orientales. Pero antes de empezar a presentar este libro, debo mostrar mi sincera gratitud, mi gran aprecio a Norberto en primer lugar y luego a todos los responsables de este espacio por su gran labor y total entrega en difundir la verdad y por su valentía también. Y a todos ustedes por la presencia. Somos pocos, pero estamos aquí los mejores. Bueno, el libro... la verdad que es muy atrevido y aparte con el nombre también, La mujer bajo el yugo del Islam. Me recuerdo que anteayer me llamó varios religiosos, me dijeron, pero no podías poner otro nombre, por ejemplo, La mujer del Islam. Si quitar el yugo para que podamos presentarlo en las parroquias. Digo, pues no tiene gracia. O sea, La mujer del Islam no tiene gracia.
Esa es la cobardía de la gente. O sea, viene el título y ya se asusta. Pero que me animó realmente a escribir este libro es porque desde hace varios años hemos oído mucho hablar de la desigualdad de género, el derecho de la mujer frente al hombre, también la libertad y el orgullo del colectivo LGBT, ya tenemos en la puerta, en nuestra querida España, nuestra patria. Yo me considero un patriota y un español de pie a cabeza, de hoy día. España de todos, todas y todes. Por eso, a mí me parece también bien, porque un país democrático y con la libertad, cada uno pide lo que quiera. Pero también al mismo tiempo animo a esta gente, o a todos, que conozcan cómo vive la mujer y los homosexuales en otras partes del mundo. Porque en los países árabes islámicos, nacer una mujer o homosexual es una condena para toda la vida. Y invito a toda esta gente, invito a ustedes también a leer este libro. Este libro, lo voy a describir un poquito, este libro tiene un poquito más de 400 páginas y tiene más de 300 pies de página, con más de 200, consultando más de 200 literaturas árabes islámicas auténticas en su lengua natal. Por lo tanto, este libro es el resultado de mucho trabajo, sudor y lágrimas. Leer, entender, traducir y escribir. Hoy día, criticar el Islam o decir la verdad sobre el Islam es muy complicado, porque los indocumentados, los incultos, a mí personalmente me califican de islamófobo, ultraderecha, facha, políticamente incorrecto, entre otras cosas. Pero estos mismos, los incultos estos, consideran las personas el que insultan la Iglesia, insultan a Jesucristo, a su madre la Virgen María y a los cristianos como libertad de expresión, democracia, progreso, y no pasa nada. Incluso en los países árabes islámicos, los musulmanes están persiguiendo y matando a los cristianos y nadie se atreve a decir nada. Yo mismo en mi país fui perseguido, maltratado, secuestrado, he sentido la espada en mi cuello en varias ocasiones, herido en varias ocasiones también, condenado a muerte por defender mi fe cristiana. Pero nunca pensaba que venir a Europa, a un país como España, tradicionalmente cristiano, un país democrático, decir la verdad, desvelando la verdad del Islam, voy a ser también perseguido. Yo soy incómodo, no solamente para los musulmanes y sus aliados, sino también para algunos presuntos cristianos y algunos religiosos también. Es una pena que a mí algunos religiosos me llaman y me dicen: te queremos mucho, eres muy buen cristiano, pero lejos. Mi libro le tienen miedo, mis libros desvelando el Islam, hablando del cristianismo, la persecución, la libertad religiosa, la tienen todos, la tienen miedo. Es una verdadera pena. Pero es que además
además de mis estudios académicos sobre las religiones y sobre el Islam también, o sea, la cultura árabe islámica es parte de mi cultura. Porque yo he nacido ahí en Irak, he vivido con los chiíes y los sunís, sé lo que digo, por lo tanto lo que cuento, eso es todo, lo he vivido yo, en mi propia carne, y eso que estoy en mi libro, y cuento un montón de experiencias, y no quiero escribir mi biografía porque yo no quiero presumir o quiero dejar aparecer, no, yo cuento lo que hay, la realidad del Islam, lo que están pasando todos los cristianos, entre ellos yo y mi familia, pero no me centro el foco a mi persona. Con la llegada masiva de los musulmanes a Europa en general y a España en particular, en España tenemos 3 millones de musulmanes, pues es justo y necesario hoy día saber conocer los planes, los objetivos de estos musulmanes el que vienen aquí. Debemos de conocer sus costumbres, sus leyes, cómo viven estos musulmanes. Es muy importante para todos conocer eso. Hoy día también, tanto en Europa como en España, muchísima gente, comentaristas, políticos, presuntos especialistas, porque hay algunos, dice que yo he tenido un montón de debates con algunos historiadores, con todo respeto a todos los historiadores, yo también soy historiador, y un historiador dice, yo soy doctor de historia, y escribe un libro sobre el yihadismo y sobre el Islam. Vale. Y le digo, ¿pero tú sabes árabe? No. ¿Sabes interpretar los textos coránicos, las suras? No. ¿Tú, especialista en qué historia? Bueno, historia medieval. Vale, entonces, ¿qué tiene que ver el Islam con la medieval? Por ser historiador, da el derecho a uno a escribir sobre todo. Es que a mí, de verdad, me choca muchísimo, porque hay muchísima gente, muy buenos historiadores, pero historiadores en su materia, porque un historiador, yo conozco uno que sale mucho en televisión y habla mucho y tiene un montón de libros, escribe de todo, de Cataluña, del País Vasco, del yihadismo, del Islam, del cristianismo, de todo. Digo, si tú sabes todo eso, eres una enciclopedia. Pero si tú eres un historiador ¿de qué? Historiador de la historia de España contemporánea. Bueno, pues concéntrate en eso. Pero es que no te puedes abarcar todo. Y eso confunde muchísimo la gente. Y hoy día, pues la gente se atreve a hablar de todo. Y algunos también afirman de que el Islam, entre ellos también algunos religiosos, afirman de que el Islam es una religión y religión de paz. Están drogados por la alianza de la civilización, el diálogo entre las tres culturas. Pero para que haya diálogo y haya convivencia con el Islam, hace falta conocimiento, porque sin conocimiento no hay diálogo, ni hay convivencia, no hay nada. Y este es el problema, no solamente en España, en toda Europa. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona políticamente correcto y hablas lo que la gente le gusta escuchar, pues te invitan en todos los sitios, en todas las tertulias, y profesionalmente y personalmente también te va bien y la gente te recibe. Pero gente que somos un poco atrevidos, el que decimos las cosas como son y con fundamento, lamentablemente estamos ahí abarcados. Pero bueno, Dios nos ayuda. Tenemos confianza en Dios. Lo que pasa es que a mí, lo que más me da rabia, la verdad, ¿cómo pueden entender
Europa del siglo XXI, que en algunas partes del mundo hay mujeres que no pueden salir solas en la calle sin tapar la cabeza y sin estar con un hombre, su marido, su padre o su hermano. ¿Cómo puede entender Europa del siglo XXI que personas por beber alcohol se castiga y severamente? ¿Cómo puede entender Europa del siglo XXI que una mujer no puede plantear su futuro, no puede elegir su marido? ¿Cómo puede entender Europa del siglo XXI que una mujer o una niña está obligada a casarse con su primo mayor de edad? ¿Cómo puede entender Europa del siglo XXI que una mujer no puede viajar sola, no puede estudiar, no puede trabajar, no puede elegir su marido? Y no solamente eso, ¿cómo puede entender Europa del siglo XXI que un homosexual se quema vivo? Y yo esto lo he visto en mis ojos, en mi país. Esto es todo, lo he vivido yo, lo he amado desde que era niño, en mi país. A mí nadie me dice nada, nadie me cuenta, lo he visto y lo cuento en este libro. Además, el derecho a la igualdad de género está normalizado por la ONU desde el año 1948, por la ONU masónica, la Agenda 2030. Y dice en sus artículos el 2 y el 18, y dice textualmente: todos los seres humanos, hombres y mujeres, hemos nacido libres y somos iguales ante la ley. La pregunta es, ¿en los países árabes islámicos hay igualdad de género? ¿La mujer tiene el derecho? Con todo lo que he vivido yo en los países árabes, os puedo asegurar que no. En el Islam mismo, ¿hay igualdad de género? La mujer tiene la libertad, con todo lo que conozco del Islam y lo conozco de memoria, el Corán, la Sunna y todo el Islam, os puedo asegurar que no. El Islam no es una religión, el Islam es un movimiento social, político, y de hecho he discutido muchísimas veces con algunos teólogos, con algunos religiosos, con un montón de presuntos especialistas sobre este tema. Es un movimiento social político dictatorial. Es como una cárcel. Es muy fácil ingresar en el Islam. Solamente hacer la declaración de la fe musulmana, no hay más dioses que Allah y Mahoma su profeta, y ya está, ya eres musulmán. Pero es muy difícil salir de ello, porque si sales de ello, eres un apóstata. Ya te conviertes a perseguido toda la vida. El Islam es una ideología machista. Considera a la mujer como un objeto sexual. La mujer está criada para tener hijos y servir al hombre. Este es el Islam. Esta es la realidad del Islam. Si no, pues leer el libro y veis las suras, los dichos y hechos de Mohammed. Quizás alguien, a mí me ha pasado un montón de sitios, alguien está pensando, está diciendo, hombre, que no todos los musulmanes son malos. Esto me pasó un día esto siempre me pasa, en todas las conferencias, y siempre sale, hombre, que no todos los musulmanes son malos. Sí, pues claro. Y esto me pasó también un día, hace poco, una chica, pues también estuve dando una charla sobre la mujer en el Islam, y se levanta una chica muy maja, muy guapa, y dice, profesor, es que yo tengo un novio, se llama Hassan, y es muy majo y me trata muy bien. Y yo le dije, chica, pues yo no conozco a Hassan. Aparte no conozco de Hassan, ni Mustafa, ni Hussein, ni nadie. O sea, yo no estoy hablando de Hassan. Yo estoy hablando del Islam. Aparte, hay 1.600 millones de musulmanes y todos son malos, apaga y vámonos. Algún musulmán es bueno.
no puede ser que todos los musulmanes son malos. No, yo tengo amigos también musulmanes, son muy buenos. Pero buenos a pesar del Islam, no gracias al Islam. Por eso es que siempre está la misma canción. No, todos los musulmanes. Yo no estoy hablando de personas. Yo no juzgo personas. Que Dios me libra. Yo juzgo la ideología del Islam. Nosotros cuando hablamos del comunismo, del marxismo, de la masonería, pues algún masón es bajo, algún marxista es bajo, no todos son malos. Alguno por ahí, pues bueno, está engañado y está ahí. Pero nosotros hablamos de la ideología, de lo que predican los musulmanes. Y además, en mi libro, yo lo que intento explicar es intentar la situación de la mujer según las fuentes de la ley islámica. Y la mayoría de los musulmanes aplican estas leyes musulmanas o estas fuentes de la ley musulmana. ¿Cuáles son las fuentes de la ley islámica? Pues principalmente el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, es la palabra absoluta de Allah. Todo musulmán tiene que aplicar el Corán. La segunda fuente, y no menos importante, es la Sunna o el Sharia, que son dichos, hechos y actos de Muhammad. Y hay muchísimos libros, son interpretaciones del Corán. Si hay un texto, no sé, un versículo que no se entiende en el Corán, pues se va a la Sunna. Y bien, ¿cómo actúa Muhammad? Pues así actúa. Luego también hay otras fuentes, está el tafsir o la interpretación. Hay muchísimos libros que interpretan tanto el Corán y la Sunna. Hay también las escuelas jurídicas, que son Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i y de Ibn Taymiyyah, que es la base de la tendencia religiosa más rígida del Islam, que es el salafismo. Hay que estudiar todo eso, hay que leerlo en su idioma natal, el árabe, para que se entienda bien, porque cuando se traduce el texto, pierde su fuerza, pierde su sentido exacto. Por eso es muy importante leer todo eso en su lengua natal y también tener una mentalidad oriental para entender todo eso. ¿Por qué digo eso? Es muy importante, porque la mentalidad occidental, sea como sea la persona, se ha creado una sociedad tradicionalmente judía cristiana. Está basada sobre el amor, el consenso, el diálogo, la convivencia. Y esos conceptos en nuestros países árabes no tienen ningún sentido. Ahí matar a un hombre como matar a una mosca. Es que no tiene ningún sentido estas cosas. Ahí vivimos o bajo una dictadura rígida, laica, o una dictadura religiosa, política. No hay otra. O esa o esa. O sea, nosotros estuvimos ahí viviendo bajo el régimen de Saddam Hussein, que era una dictadura laica. Muy dura, muy fuerte. Yo he sufrido muchísimo ahí. Pero muchísimo mejor el que hay ahora. Porque este régimen que hay ahora es un régimen dictatorial, religioso, político, aplicando la ley islámica, es decir, peor. Por eso no hay otra. Y todos los países árabes islámicos es así. No hay democracia, no hay libertad. Y la mujer está sujeta bajo el hombre. También es muy importante conocer y saber estudiar la época preislámica, antes de la llegada del Islam. También conocer cómo empezó el Islam, el comienzo del Islam y la vida del profeta del Islam, Muhammad. ¿Cómo vivió Muhammad? ¿Y por qué vino Muhammad? Muhammad vino para satisfacer sus deseos carnales y materiales. Por eso vino.
¿no? Como Jesús vino para entregar su vida por la humanidad, e incluso a los musulmanes, aunque no le conocen eso, e incluso a la gente que no cree en Jesucristo. ¿Y por qué digo eso? Porque en la época preislámica la vida era muy dura en la península arábica. Solamente los hombres más fuertes que podían sobrevivir. Y había una costumbre, se llama en árabe, se llama el cargo al fardo, una expresión muy antigua árabe. Por eso también hay árabe antiguo, árabe moderno y árabe clásico y árabe dialectal. Y hay que conocer todos este árabe para entender lo que es el Islam. Se llama el cargo al fardo. ¿Qué significa el cargo al fardo? Pues en aquel tiempo había la costumbre de que las tribus más fuertes atacaban las tribus más débiles, mataban a los hombres y llevaban a las mujeres y los niños, las niñas también, como esclavas sexuales. Por eso, en aquella época, en las tribus, nacer mujer era una vergüenza para la tribu, para la familia. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que acabara siendo esclava sexual. Y había la costumbre, y el Corán también lo dice en la Sura 8, el versículo, la Sura 81, el versículo 8 y 9, los explica perfectamente y dice que en aquel tiempo las familias enterraban las niñas recién nacidas vivas para quitar la vergüenza de la familia. También en la época preislámica los hombres tenían la costumbre de casarse con las cantidades de mujeres que querían, no había un límite. Y cuando se aburrían de ellas, pues les echaban a la calle sin ninguna compensación económica. Y se convertían las mujeres o a esclava o prostituta. Pues cuando vino Muhammad, puso el número máximo para el hombre a casarse con 4 mujeres, a tener 4 mujeres. Y sus esclavas. Eso es lo que dice la Sura 4, el versículo 3. Casaos con 4 mujeres y vuestras esclavas. Aquí está la trampa. Y vuestras esclavas. Lo curioso que Muhammad, el profeta del Islam, no aplicó esta ley, porque Muhammad oficialmente se casó con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas a la vez. Y tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres. Era una máquina, 55 mujeres tenía. Y encima que se atrevía de decir también que Dios le dio la fuerza de 100 hombres. Pues él podía satisfacer a todas sus mujeres. Este es un profeta del Islam. Y no solamente eso, también Muhammad dijo en su época, dijo que ninguna mujer entrará en el paraíso. El infierno está lleno de mujeres. Y le preguntaron por qué. Dice, claro, cuando la mujer tiene la regla, y aquí tengo un capítulo entero de la regla, porque la mujer cuando tiene la regla no puede hacer la oración, porque es impura. No puede hacer la peregrinación a la Meca, tampoco puede ayunar, tampoco puede hacer el Ramadán. Por eso no cumple los pilares del Islam. Solamente las mujeres, el que satisfaga al hombre perfectamente, este es el que va al paraíso. Obedece al hombre totalmente. Y eso lo dice Muhammad aquí en la Sunna, los dichos, hechos y actos de Muhammad. También, no sé si sabéis, cuando en la oración de los musulmanes, cuando el hombre quiere hacer la oración, tiene que hacer un ritual, tiene que lavarse hasta el codo, la cabeza, los pies. Y Muhammad dice, si un hombre se lava para hacer la oración y le toca un perro o un burro o una mujer, tiene que ir a lavarse de nuevo. Fijaos, se ha puesto la mujer al nivel
del burro y del perro. Si preguntas a cualquier musulmán, chií, suní, hombre, mujer, de Arabia Saudita, de Irak, de Marruecos, de cualquier sitio, si le preguntas cuál es la situación de la mujer en el Islam, y te dice, la mujer está muy bien considerada y muy bien tratada en el Corán. Pues mentira. Y si no, os invito a leer este libro. Este libro, que tiene 20 capítulos, los primeros 3 capítulos he visto necesario explicar un poquito lo que es el Islam, la época preislámica, el comienzo del Islam, Mohammed, cuáles son las fuentes de la ley islámica, los primeros 3 capítulos. Y he escogido 17 temas relacionados con la mujer para tratarlas y explicarlas y cómo trata el Islam estos temas con la mujer. Y hay muchos temas muy interesantes, casi todas relacionadas con la mujer. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando hablo del matrimonio, el matrimonio mixto, el que aquí tenemos en España, un montón de españolas casadas con marroquíes. Bueno, hay algunas que están amargadas y algunas han salido en los periódicos, los medios de comunicaciones, porque no pueden ver sus hijos y todo eso. ¿Por qué hablo del matrimonio mixto? Que hay un texto en el Corán, la Sura 5, el versículo 5, dice: un hombre musulmán puede casarse con una mujer judía cristiana, pero una musulmana no puede casar con un hombre judío o cristiano hasta que no se convierte al Islam. Siempre pensando en el hombre. ¿Por qué? Porque según el Islam, los hijos siguen la religión del padre. Por lo tanto, los hijos son musulmanes. Y hay algunos ateos, agnósticos, cuando quieren casarse. A mí me pasó, le cuento aquí una experiencia que tuve en la mezquita de M30, porque yo iba a la mezquita de M30 a investigar, hay muchos libros. Yo me atrevía a todo. Y hice amigo con el imam, el antiguo imam, y entraba a discutir con él en muchos casos del Islam. Y un día me encontré con un chico alemán. Está muy bien, el tío es alto, alemán, rubio, con ojos azules, y con una chica marroquí, la verdad que, bueno, para no despreciarla. Y venía para casarse. Y le dijo el alemán no sabía hablar ni árabe ni español. Y la chica hablaba inglés, y hablaba con él en inglés. Y le decía al imam en árabe que queremos casarnos. Y dice, pues tú sabes lo que tiene que hacer. Pues firmar este papel, el papel pone, no hay más dioses que Allah y Mohammed su profeta. Firma este papel y ya es musulmán. Que firma este papel y ya os voy a casar pues la semana que viene. Y yo estuve sentado y me dijo el alemán en inglés. Yo no entendí. Bueno, a mí ¿qué me da? Yo no creo ni en Dios ni nada, pues yo firmo el papel. Claro, yo no entendí. Estoy sentado y le dije al imam en árabe. Le dije, mira, si yo no estoy aquí, a mí me da igual. Pero como estoy aquí, estoy escuchando a mi Dios el día de la mañana, tengo que rendirle cuenta porque estoy escuchando y no actúo. Y tengo que actuar. Rad, no te metas en eso porque esto no es asunto tuyo. No, yo tengo que hablar con el alemán. Yo no voy a hablar contigo, voy a hablar con el alemán. Saqué el alemán fuera, hablé con el inglés y le dije, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y les expliqué, si firmas este papel, si mañana tienes hijos, los hijos son musulmanes. Y si la chica lleva a los hijos a Marruecos y registra a los chicos ahí en Marruecos, ni Merkel, en aquel tiempo era Merkel, ni nadie puede sacar los hijos de Marruecos, porque según la ley de Marruecos los hijos son marroquíes musulmanes, aunque tú eres alemán.
porque te has convertido al Islam. Y esa es la ley, esa es la realidad. Y hay muchísimos casos aquí en España, han pasado, salieron muchísimos casos en televisión. O sea, todavía hay una chica de Valencia que está viviendo, lleva 3 años viviendo, yo conocí el caso porque habló conmigo, pero no se puede hacer nada. Está viviendo en Argelia porque el marido no le deja ver, es argelino, no deja ver a sus hijos. Y ese es el peligro del matrimonio. Es muy, muy peligroso. También otro tema, es muy interesante también, la pedofilia. La pedofilia en el Islam está permitida. ¿Por qué? En todas las constituciones de la mayoría de los países árabes se permite a una niña de 9 años casarse con un adulto. Incluso en Arabia Saudita no hay límite de edad. La niña puede casarse aunque está en la cuna. Se puede casarse con su primo porque está asignada a su primo. Y no solamente eso, en el libro también lo explico. Cuando llegó Khomeini al poder en el año 1979, nada de llegar al poder, llegó en abril, salió en julio, dio un discurso, parece que tenía prisa, y dijo textualmente que vamos a cambiar la ley de Irán según la ley islámica, chií, y se permite a la mujer, a la niña de cualquier edad a casarse con un hombre adulto. ¿De dónde viene esta ley? Viene del profeta Mahoma, porque Mahoma o Muhammad se casó con su tercera mujer, la mujer preferida, Aisha, cuando él tenía 50 años, Aisha tenía 6 años, y tuvieron relaciones sexuales plenas 3 años más tarde, cuando ella tenía 9 años y él 53 años. Por lo tanto, los musulmanes aplican o siguen el ejemplo de su profeta, Muhammad. También tenemos aquí un tema también del testimonio. Sabéis que el testimonio de una mujer musulmana vale la mitad del hombre. Si vais al juicio, necesitan 2 testigos. Si son mujeres, 4. Y le preguntaron a Muhammad por qué. Este es bien en el Corán, ¿eh? En la Sura 4, el versículo 176. Si queréis examinarlo, podéis examinar y lo veis. ¿Por qué? Porque Muhammad dijo, le preguntaba a Muhammad por qué, y dice Muhammad, porque la mujer le falta cerebro y tiene la mitad del cerebro del hombre. Era un neurocirujano el tío, o sea, en su tiempo. Un tema también, el tema de la esclavitud. Todavía existe la esclavitud en los países árabes islámicos y se permite la esclavitud. Hay muchísimas suras habla de la esclavitud. De hecho que la sura 4, el versículo 3, habla claramente, casaos con 4 mujeres y vuestras esclavas. Por eso cuando vino el Daesh a Irak, llevó centenares de mujeres cristianas y yazidíes como esclavas. De mi pueblo mismo, de mi pueblo Talask del norte de Irak, cerca de Mosul, todavía hay 12 mujeres, no sabemos dónde están. Están vendidas en el esclavo, en el mercado de los esclavos. La ablación femenina también es una costumbre muy extendida en los países árabes islámicos, siempre pensando en el hombre. Está bendecida por Muhammad, el profeta del Islam. Se practica todavía en el sur de Irak, en el sur de Yemen, en Senegal, en Mali, aquí en Europa, en Cataluña. Han pillado 4 familias de Mali, practicaban esta práctica, la ablación femenina, siempre pensando en el hombre. ¿Por qué? Porque según Muhammad, quitarle el clítoris de la mujer, así la mujer ya no tiene placer sexual y así no puede buscar el placer sexual fuera de su casa. Y así el hombre asegura que los hijos son suyos.
Fijaos la mentalidad del que tienen. Esta es la mentalidad que tienen. Y hasta hoy día, estamos en el siglo XXI, esta práctica está muy extendida en los países árabes islámicos. Pegar a la mujer. Os voy a leer el texto del Corán directamente, porque muchísimos musulmanes dicen, no hombre, eso es una mentira, ¿cómo pegar a la mujer? Es que en el Islam no permite eso. La sura 4, el versículo 36. No, perdón, 34. Toma, por favor, me voy a tomar un poco de agua. 34. 34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. Amonestad a aquellas quienes temáis que se rebelen. Dejadlas solas en el lecho, pegadles. Dejadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios es excelso, grande. Y hemos visto un montón de vídeos de imames, están ahí en el YouTube, enseñando a los imames cómo pegar a la mujer sin dejar huella. Y hay libros también. Aquí en España, en el 2004, yo tuve una discusión con un imán de la mezquita de Fuengirola en Málaga, porque escribió un libro, Cómo pegar a la mujer sin dejar huella. Y este libro fue vendido y le presentó el libro delante de un montón de mujeres y feministas. ¿Dónde está el derecho de la mujer? ¿Dónde está los derechos humanos? Lo que hablan de la igualdad, de los derechos de la mujer. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque es un musulmán. Si fuera un cristiano, todo el mundo sale en contra de él. Ese es el miedo. Hay miedo del Islam y de los musulmanes. Pero de los cristianos, como no hacemos nada, pues no hay miedo. También hay un capítulo sobre el velo, y lo explico el velo extendidamente, y también explico el caso de la chica Mahsa, el que se murió en Irán no hace mucho por no llevar el velo saliendo del metro. Hay 3 versículos solamente hablan del hijab en el Corán, y os explico estos versículos en el libro. Y lo más interesante también, hay un capítulo sobre los homosexuales en el Islam. Sabéis, en el Corán hay 3 versículos, en la sura 7, habla de la gente de Lot, y Muhammad dice, matad a todos aquellas personas que hacen o actúan como hacían la gente de Lot en su tiempo. Y hay un hadith, un dicho de Muhammad, le preguntaban, ¿qué se hace con un homosexual? Dice, matarles, sí o sí. ¿Cómo le matamos? ¿Apedrear? No. O quemarlos vivos o tirarlos del alto del edificio. Y salió un imam, Yusuf al-Qaradawi, que era la persona más influyente del Islam de todos los tiempos. Murió el año pasado, con 93 años. Era un jeque, es de Egipto, de origen egipcio, pero vivía en Qatar, está forrado el tío, está casado con 14 mujeres, estaba casado con 14 mujeres. Y era el presidente de la Liga Islámica durante 50 años. Y el presidente de los hermanos musulmanes. En un programa de televisión le preguntaron por los homosexuales. Y dice textualmente, los homosexuales hay que quemarlos vivos o tirarlos alto del edificio, pero hay que matarlos, sí o sí. Y este programa está en YouTube y todo el mundo lo ve. Y está traducido en todas las lenguas. ¿Habéis oído de eso? ¿Alguien ha hablado? Pues está en mi libro explicado, y ahí está Yusuf al-Qaradawi, y ahí está donde está, y la podéis buscar también y verlo. Pues este es el Islam, y yo he vivido eso.
Yo con 14 años, lo explico también aquí en mi libro, con 14 años en el colegio, estuve en la secundaria, un día estuvimos en la clase y oigo ahí fuera gritos, y éramos unos niños con 14 años, salimos de la clase corriendo y vemos un profesor de historia con un niño, un compañero del colegio, desnudo totalmente. Le pilló con otro en el servicio, practicando pues, eso. Pues le tiró en el suelo, en la mitad de la plaza, llamó al director y el imán del colegio, se tiraron encima de gasolina y le quemaron adelante de todos nosotros. Encima de Yusuf al-Qaradawi, me he olvidado decir, se explica el texto o los hechos de Muhammad. Hay dos tipos de homosexuales, el pasivo y el activo, porque en los países árabes también hay homosexuales, pero el activo es un machote y el pasivo, el que hace el papel de la mujer, este es el que hay que matar. Y lo explico aquí muy bien en el libro, no quiero extender tanto, Yusuf al-Qaradawi, y dice: el pasivo no hay que dejar nada de él, porque hace el papel de la mujer. Claro, en los países árabes también hay homosexuales, hay muchísimos, está extendido, pero preguntas a cualquiera y dice: yo soy activo. ¿Quién es el pasivo? Ya te ha buscado. Por eso el libro es muy atrevido. La verdad que el libro es muy atrevido, muy franco, muy directo y con fundamento. Y el objetivo principal del libro es dar a conocer la verdad sobre la situación de la mujer bajo el yugo del Islam, sin miedo, sin tabú y sin rodeo. Y además no quiero vivir en mi país actual, España, lo que he vivido en mi país natal, Irak. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, por tu intervención. Como siempre, y aunque sea brevemente, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta concreta que hacerle a Raad Salam sobre el libro que ha presentado hoy, pues adelante, tendrá la palabra. Sí, yo gracias por la conferencia, estaba muy bien. Hace tiempo, también otras cosas, hace tiempo por YouTube, que también soy un devorador de YouTube, descubrí la música pop de países, por ejemplo, como Irán. Hay una cadena de Irán que hace música pop, y tú la ves y te quedas sorprendido. Las mujeres visten sexy, van sin hijab, van como si fueran occidental, música casi popera, casi occidental. Eso es propaganda. Luego es el público es el público de... No, pero son antiguos. Esto es de la época del Shah de Irán. No. Irán, no, ahora es imposible. Irán, yo he estado 4 o 5 veces ahora en Irán, porque yo viajo todos los años 4 o 5 veces ahí, jugando la vida, la verdad, a Irán, a Irak, intentamos ayudar a los cristianos perseguidos, el que no pueden vivir ahí. Irán es imposible ahora. En la época del Shah, es verdad, Irán era un país occidental, pero era bajo una dictadura laica. El Shah de Irán, aparte, era un maestro masón, también era masón, era malo. Pero con todo lo malo que es mucho mejor que el régimen de ahora. Saddam Hussein, lo mismo, en Irak. En la época de Saddam Hussein, también. Irak era un país muy próspero. Mi padre era el gran distribuidor de alcohol en la ciudad de Basora. Y éramos una familia muy rica. Y había bares, restaurantes, hoteles y de todo. Es verdad, en las aldeas, en ciudades así lejanas, pues se aplicaba la ley islámica. Pero en las ciudades grandes, no. Y es así, si has visto, a lo mejor también, si me dices tú, no, es actual. Pues esas son fiestas privadas, en casas privadas. Una cadena ahí, claro. No recuerdo dónde ahora, son actuales. Puede ser, pero si le pillan o si saben dónde están, eso es todo.
Yo lo veo más como propaganda de cara al exterior. Hay público, ¿eh? Al contrario, Irán no quiere esta propaganda. Irán se presume hoy día de aplicar la ley islámica. Es como Arabia Saudita, Qatar, estos se presumen de aplicar la ley islámica. ¿Y por qué piensas tú? Porque es una cosa que a mí me tiene, no le encuentro la explicación. ¿Por qué crees que Occidente en este momento está favoreciendo la implantación del Islam en Europa, en los distintos países, acogiendo, dando facilidades para que se abran mezquitas? Como tú decías antes, no sé si privadamente, decías que incluso la religión católica no le gustaba el libro. No le gustaba el libro porque la religión católica oficial, quiero decir, de la jerarquía, está favoreciendo también al Islam como religión de paz y como todo eso. Pero yo no lo entiendo, porque una persona informada, como eres tú, y cualquiera que investigue un poco, el Islam es el Islam, es decir, siempre ha sido así. El Islam significa sumisión, o sea que más claro no lo pueden decir, ¿no? Entonces, ¿por qué Occidente hoy en día promueve el Islam en Europa? Necesito casi una hora para explicar todo eso, pero bueno, la voy a resumir. Principalmente es el desconocimiento exacto del Islam. Hay un desconocimiento enorme del Islam. Y la confusión está en los comentaristas, lo que yo comenté antes, los comentaristas, los presuntos especialistas, el que intentan también pues manipular un poquito el Islam. 2. El tema de la alianza de la civilización, la convivencia, el acercamiento del Islam, que todo no pasa nada, y para convivir con el Islam. Este es el que lo vende la Agenda 2030. Claro, y eso es lo que está vendiendo ahora, la Agenda 2030, todo no pasa nada. Pero ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es que traen aquí los musulmanes, y si hay un conflicto en el futuro, eso es lo que quieren. El nuevo orden mundial, eso es lo que quiere conflictos. ¿Por qué? Si hay conflicto, y luego ellos políticamente solucionan todo, y dicen, nosotros estamos solucionando. Entonces nosotros podemos gobernar el mundo. Aquí podemos controlar el mundo, económicamente y políticamente. Y luego el tercero y lo más importante. Pero eso es abrir la caja de Pandora. Claro, lo más importante. Nos llevamos toda la historia. Tú lees la historia del Islam, desde el comienzo del Islam. El Islam empezó con el 610, 630, Mohammed empezó a conquistar toda Mesopotamia, Siria, todo esto, si era judía cristiana, Egipto que era cristiana, copta, Jerusalén. Ellos conquistaron Jerusalén, luego dicen, esta es nuestra tierra, y llegaron a España. Y todavía el otro día estuve dando una charla en Casino Madrid, y me dijo, no hombre, el Islam tampoco controlaron toda España, ¿qué va? Y poco tiempo también, eran 200 años. Es que la gente, ¿por qué? Porque hay unos historiadores manipulan la historia y escriben cosas que no son correctas. Y luego otro que ha sido diputado y ha sido un montón de embajador y no sé qué, y me dice, un señor ya mayor, jubilado, me dice, es que yo he leído el Corán, y el Corán es un libro poético. Digo, ¿pero usted sabe árabe? Dice, no. Y le saqué el Corán en árabe y en español. Le dije, toma, sácame una poesía del Corán. A ver, léeme una poesía, a ver dónde está la poesía del Corán. Abre el Corán, le digo, toma, lee esto. ¿La has entendido? Estaba leyendo en español. Pues la verdad que no. Digo, ¿dónde está la poesía y cómo entiende el Corán? Si el Corán ni lo entienden ni ellos mismos, ni los musulmanes mismos entienden el Corán, porque necesitan alguien
que nos explica lo que es el Corán. Por eso es todo manipulación y sobre todo el odio al cristianismo y a la verdadera iglesia y los verdaderos cristianos. Yo siempre hablo de la verdadera iglesia y los verdaderos cristianos, porque no todo el que dice soy cristiano es cristiano. El verdadero cristiano es el que hace la voluntad de Jesucristo, el que aplica la palabra de Jesús. Porque Jesús dijo a Pilato en el libro de Juan, el capítulo 18, dijo Jesús a Pilato: por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Y a ver qué cristiano está diciendo la verdad. Están todos ahí escondidos. Y todos, no, amar al prójimo, perdonar, sí, perdonar y amar al prójimo, pero decir la verdad, chicos. Jesús también entró en el templo de su padre y echó a todos los mercaderes con el latiguillo. O sea, también actuó bien. Pues nosotros, ¿dónde estamos? Por eso también hay una alianza entre el humanismo, entre el marxismo, el comunismo, la masonería y el Islam contra la iglesia. Y yo siempre, otro día tenía una entrevista en televisión y dije una frase y me cortaron. Dije: el comunismo y el Islam tienen el mismo objetivo, es acabar con la verdadera iglesia. Y esta es la verdad. Y pero lo más importante es el conocimiento. Nosotros estamos haciendo, pero vamos a ver si nosotros tampoco debemos de siempre quejar y quejar de la iglesia y quejar de los. Nosotros tenemos que actuar, porque la iglesia somos todos. El Vaticano somos todos. Todos debemos de actuar. Este acto mismo, aunque somos pocos, estamos actuando. Estamos haciendo algo. Estamos diciendo la verdad. Esta gente aquí, en este espacio, está cogiendo gente diciendo la verdad y enseñando lo que es el camino verdadero. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya que viste en Irak y tienes familia allí, ¿cómo es la vida de las cristianas en un país árabe? Y si las respetan los vecinos musulmanes o cómo hacen, porque a ellos les da igual que vayan sin el velo. Nosotros sí vamos, las mujeres cristianas van sin el velo, pero van siempre con miedo. Van también, no pueden salir solas, porque... Y luego aquí yo cuento un montón de experiencias, sobre todo la violación. Yo recuerdo cuando estuve en mi país, teníamos una familiar mío, una familia que tenía 6 hijas, guapísimas. Bueno, yo salía con una de ellas. Y una de ellas terminó económicas. Estaba trabajando en un banco. Y un día vino sola, a las 8 de la tarde, venía sola, porque ahí también, es que ahí como, más que aquí, pues a las 10 de la noche, o sea, ya a las 8 era pues todavía sola. Pero vino sola en el barrio. Y en el barrio había un sinvergüenza, uno que sin oficio ni beneficio, un musulmán, pues le pilló en la calle y le secuestró y la violó. Y la chica y la familia, que eran muy cultos, no querían ocultar eso, querían denunciar. Y fueron a denunciar el violador y fueron al juzgado, el juez pidió 4 testigos, eso es lo que dice el Corán, 4 testigos directos. Si tienes 4 testigos directos, la violación se juzga el violador. Si no tienes 4 testigos, la denuncia no vale. Y aparte, como es cristiana, y le decía el juez, claro, no llevabas el velo, llevabas un vestido, te estabas provocando el violador. Y finalmente
le preguntó al violador, ¿quieres casarte con ella? Y dijo que sí. Y el juez le obligó a la chica a casarse con su violador. Y la chica no tuvo más remedio, duró 2 semanas y la chica se tiró desde el techo de la casa y se mató. Y la familia tuvieron que ir a Estados Unidos, hasta hoy día están viviendo en Estados Unidos, con pena. O sea, son casos, las mujeres ahí, no solo las mujeres, los cristianos, los hombres y las mujeres cristianos ahí viven perseguidos. Y nosotros desde siempre que nos tachaban de infieles, incrédulos y nos insultaban en la calle, tanto mujeres como hombres. Yo, dando por hecho que lo que usted ha explicado indudablemente es así, ¿cómo es la situación de la mujer ahora mismo en Afganistán? Pues mira, ahí está. Pero lo que se ve en televisión es nada. La realidad es mucho, mucho peor. Y con todo eso, y nadie quiere creer que el Islam es así. Es lo que hay en Afganistán. A mí el otro día también estuve presentando y una chica dice, bueno, no todos los países son iguales, no todos los musulmanes son iguales. Chica, pero es que el Islam es así. Lo que ves en Afganistán, están aplicando la ley islámica. En Arabia Saudita, lo que están aplicando la ley islámica. Un hombre el otro día también me dice, tengo un hijo, trabaja en Arabia Saudita. Digo, sí, ¿dónde trabaja? En la zona verde. Hay una zona, un barrio se llama el barrio verde. Ahí están todos los extranjeros. No salen, no entran en el país profundo, en la Arabia Saudita profunda. Tú vas a Egipto, vas a ver los pirámides, qué bonito, el Nilo, qué bonito. Vete al sur, vete a las aldeas y mira ahí cómo viven las mujeres. Vete a Yemen, ahora en Yemen, yo he estado 5 veces en Yemen y bueno, me salvé de milagro, 3 veces querían secuestrarme y me dispararon también 2 veces en mi coche. Las mujeres van tapadas totalmente. Y hay el 52% de los matrimonios en Yemen son niñas menores de 9 años. Esta es una cifra, no lo digo yo, ahí está. Y nadie dice nada, nadie habla nada, todo es, bueno, es que el Islam es una religión de paz, el Corán es un libro de paz, y ahí vamos. Del caso anterior que ha comentado usted, si era cristiana, ¿cómo le puede obligar el juez a casarse? Se convierte, porque es que esta mujer ya está condenada, está violada, le han quitado la virginidad, ya está condenada por la sociedad. Y si es una cristiana, porque como he dicho, un hombre musulmán puede casar con una cristiana, pero una musulmana no puede casar con un musulmán. Por eso este hombre puede casar con ella, porque es cristiana. ¿Por qué? Porque Muhammad en su época, hay un texto en el Corán. No, pero me refiero cómo el juez la puede obligar a ella a que se case. Lo obliga. Pues si no es musulmana, no tendrá... Sí, lo obliga, según la ley islámica y según el Islam. La ley islámica obliga tanto a musulmanes como a cristianos. Como estás viviendo ahí bajo régimen, pues tú tienes que aplicar la ley islámica. O sea, si eso hubiera pasado cuando gobernaba un régimen laico, no lo habrían obligado... No estaba Saddam Hussein en el régimen, en aquel tiempo, sí. Pero claro, Saddam Hussein era laico en muchos casos. Él tenía los líderes religiosos sujetos. Pero claro, no podía tampoco negarse del Islam totalmente, porque tampoco le beneficia. En algunos casos los jueces, en el juzgado, en las leyes, en el casamiento, el divorcio, tienen que aplicar la ley islámica, porque está en la Constitución. Y una pregunta, en Europa, en estos momentos, por ejemplo, en los barrios que hay en París, donde ya están sobre todo ya muy musulmanes, ¿se aplica
¿En qué porcentaje en Europa ya se está aplicando Mira, realmente lo mismo que en esos países islámicos? En el libro hay un capítulo entero sobre la policía moral religiosa islámica. Y parece mentira porque en nuestros países, en los países árabes islámicos, hay policía islámica en la calle, vigilan a las mujeres. En Irán, por ejemplo, hasta hoy día hay policía en la calle, vigilan a las mujeres cómo van con el velo, cómo llevan el velo en Arabia Saudita, en Afganistán, en Pakistán, en Irak, sobre todo en el sur de Irak, en Irán, todos los países. Pero lo que más llama la atención, en Europa también hay policía moral religiosa, en varios islámicos, porque los musulmanes viven en guetos, por eso no se integran, viven en guetos y aplican sus leyes islámicas. En estos guetos, en Cataluña, en Gerona también, en Mataró, hay una zona, todos son musulmanes, y hay policía moral islámica, vigilan a las mujeres musulmanas en España, y nadie dice nada. En Bélgica, en Marsella, el 70% de la población de Marsella son musulmanes argelinos, y hay policía religiosa islámica en Marsella. Yo fui 3 veces a Marsella y la verdad que me asusté. Estoy viviendo en Argelia, no en Francia. Y eso es lo que está pasando en Europa. Por eso tengo otro libro que es Desvelando el Islam, y hablo un capítulo entero sobre la conquista silenciosa del Islam a Europa. Y ahora es ya no tan silenciosa, ya es libre. El libro de Badior, ¿no? El de Eurabia. El proyecto Eurabia, que escribió Badior hace tiempo, el Yuraba Akis. Este libro que se llama el proyecto Eurabia, que escribió en los años 70-80, que era una egipcia, británica, judía. Sí. El proyecto Eurabia, sí. No lo conozco. Sí. Lo que pasa es que yo escribí un libro sobre la conquista del Islam a Europa. Y eso es lo que está pasando. O sea, Claro, pero si nosotros en la universidad cambiamos un año la selectividad porque coincidieron el Ramadán, por ejemplo. Y la Complutense, ¿por qué me echaron de la Complutense? Me echaron de la Complutense y yo tuve una pelea, ¿te acuerdas de Martos? No sé si llegaste a conocer, que era el director del Departamento de Estudios Árabes Islámicos. Sí. O sea, tuvimos una pelea y yo llegué con él, llegué a darle. Porque él, encima de filosofía, converso al Islam, y me viene y me dice: tú no tienes que enseñar o decir lo que estás diciendo en las clases, pero tú me vas a enseñarme a mí lo que tengo, cómo darme las clases. O sea, yo tengo 2 doctorados y 7 másteres, y tú eres un filósofo, vienes a enseñarme a mí cómo dar clases de árabe y del Islam y hablar del Islam. Y me echaron por eso, porque era muy atrevido y hablando. Y bueno, me echaron de varias universidades, hasta universidades cristianas. Es terrible. Bueno, pues si os parece, ponemos aquí punto y final. Recomendar, por supuesto, la adquisición y lectura del libro de Rad Salam. Y nada, si alguno de vosotros quiere que se lo firme, pues estoy convencido que no tiene ningún problema. Así que muchísimas gracias, Rad. Muchísimas gracias.